Comenzamos el programa con estas imágenes que nos llevan al sur de Navarra, la capital ribera. Imagínense ustedes cómo está lloviendo. Toda Navarra está en alerta amarilla por lluvias y viento a lo largo de este lunes. Las lluvias y los chubascos se extienden de sur a norte, ocasionalmente con tormenta y localmente fuertes. Si hablamos de las temperaturas, para hoy en Pamplona se esperaba que los termómetros lleguen a ascender hasta los 17 grados en Tudela, hasta los 15 en Estella, 15 y en Roncal, hasta los 18 grados. Pero atención a esa alerta amarilla que nos deja imágenes como esta que hemos tomado este mediodía en la Ribera y con la que abrimos hoy el programa. El programa que nos lleva también a situarnos en la jornada de ayer, festividad de Todos los Santos. Hemos honrado a nuestras personas queridas que ya dejaron este mundo y a las que, bueno, obviamente les hemos tributado un pequeño homenaje en la jornada de ayer. Hoy hemos invitado al programa a dos historiadores y escritores, Juancho Madariaga y Julia Pavón. Ellos están con nosotros precisamente para hablar de este trayecto final de la vida, como es la muerte, algo a lo que tenemos en general bastante miedo. Julia Pavón, ¿qué tal está, profesora? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Juancho Madariaga, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas profesor. tardes, ¿qué tal? Muy bien. Tenemos miedo realmente a la muerte, ¿no? Pues sí, unos más que otros, y en unos momentos de la historia, en unos momentos culturales de la historia más que en otros momentos. Hay momentos en los cuales, pues por ejemplo, todo el mundo barroco, el mundo medieval, pues sobre todo el mundo barroco está especialmente preocupado por el devenir y por el fin. Y hay momentos, pues por ejemplo, la época de la Ilustración, el nacimiento del momento de auge de la burguesía, en donde, bueno, no es que se olvide la muerte, pero se lleva con otra serenidad. ¿Nos enfrentamos con temor, con esperanza en algún momento de la historia? Bueno, las civilizaciones nos demuestran a lo largo de su historia que es una realidad a la que todo hombre se enfrenta, y desde luego que hay dos tipos de temor: un temor a la ausencia de trascendencia y un temor a lo que es al fenómeno concreto, al instante de la muerte, cómo va a ser, si violenta, si rápida, si una enfermedad dolorosa. Y sí que hay un temor, pero también una esperanza, porque sí que en las religiones, en la historia del mundo occidental y de otras, sí que hay una manifestación latente de que hay una creencia en un más allá, ¿no? En que no todo se acaba aquí. Sí, quienes sienten con fuerza la fe tienen una ventaja en este sentido. Pues supongo, yo como agnóstico no comparto esa suerte. Lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia se ha instrumentalizado mucho precisamente esta esperanza en el más allá para otro tipo de intereses, y lo que yo pienso es que en un momento determinado de la historia esa aceptación serena, ese mirar sin esperar nada más allá, pues ha tenido también una importancia cultural importante. Sí, si pensamos en que el verdadero dolor es la separación, ¿qué nos dice la historia también, ¿no? Ese miedo a dejar a nuestros más queridos, ¿no? Que se van y nos dejan solos, podríamos decir así. Bien, bajo el punto de vista de la fe, porque bueno, yo he trabajado más la parte de la historia medieval, y en la documentación que yo me he encontrado, desde luego que está muy influenciada por un discurso predominante que es el de la Iglesia, el del cristianismo, el de la idea de esperanza. Y sí que hay una idea que fluye en esa documentación y en esos textos, que no tiene por qué ser la general, pero es la que he trabajado, y es una idea en que los muertos perduran en la memoria de los vivos. Es decir, son los vivos los que mantienen esa idea de los muertos y los que, de una manera o de otra, cuidan de sus encargos, de misas, etcétera, para esa salvaguarda eterna, para esa creencia sobrenatural, esa idea de un cielo, de un castigo, de un infierno o de un purgatorio, en el caso de cada uno de estas personas y personajes. Y hemos avanzado mucho en todo lo que concierne a la muerte, en al menos perderle algo de miedo en los últimos tiempos, o realmente seguimos con ese miedo, con ese deseo de no hablar de la muerte, de prescindir incluso de la palabra. ¿Vamos avanzando en este camino? ¿Cómo tendríamos que avanzar para nuestro propio bien también, profesor?
Pues como antes decía, claro, yo me he ocupado de otra época posterior. Yo justamente lo que he analizado ha sido el siglo XVIII, la transición al siglo XIX, Sí. un momento en el que lo que comentaba Julia, de esa esperanza religiosa absolutamente dominante durante toda la Edad Media, durante el periodo barroco, a finales del XVIII y sobre todo a lo largo del XIX, pues se produce un cambio importante en la documentación, los testamentos, etcétera, etcétera. Vemos cómo ya hay un cierto despegue, unos silencios, unos cambios importantes que pueden hablarnos de cambios de piedad, pero que también nos hablan de proceso de secularización importante. Entonces, desde entonces hasta ahora no hemos hecho sino cambiar. No quiero utilizar el término avanzar o progresar, pero sí el término cambiar en este largo proceso, y evidentemente amplios sectores de la población en este momento ya no cifran en esa esperanza, sino en un comportamiento ético a lo largo de tu existencia, porque te lo pide tu propia ética, sin más, sin esperanza, y una cierta serenidad ante un hecho inevitable al que todos nos tenemos que enfrentar en algún momento determinado. La única certeza que tenemos, ¿no? La única. Pero bueno, aparte de esto, el aceptarlo con serenidad y con tranquilidad ante la inevitabilidad del hecho. Claro, si pensamos en los ritos funerarios, me gustaría que habláramos también del papel de la mujer en todo esto, ¿no? Incluso del fenómeno de las plañideras, mujeres que iban a llorar, ¿no? al cadáver. El papel de la mujer es determinante, al menos en todo el ámbito septentrional de la península y desde luego en el ámbito de la cultura vasca, sin lugar a dudas. La funeración, el protagonismo casi absoluto corresponde a la mujer, no solamente a las familiares del difunto o difunta, sino la serora y otro tipo de mujeres vecinas, etcétera, etcétera, que llevan el duelo, que llevan las ofrendas. Prácticamente toda la funeración es, quitando naturalmente los responsos y todo lo que es la funeración oficial, que la dirigen sacerdotes, todo lo que es la funeración, llamémosle popular, está a cargo de la mujer. Y el tema de las plañideras en concreto es un tema muy interesante, que sobre todo en la Edad Media, porque a partir del Concilio de Trento se debilitan mucho este tipo. En cualquiera de los casos hay constancia, en el ámbito vasco en concreto, hay constancia hasta el siglo XX de plañideras. Había zonas especializadas. Bueno, al fin y al cabo era una labor mercenaria, que cobraban por ello. Claro, ¿y dónde más, por ejemplo? Porque, Juancho, usted sé que ha estudiado bastante el caso de Oñate, ¿no?, de este pueblo de Guipúzcoa. Sí, bueno, Oñate, por ejemplo, en las ordenanzas medievales, ordenanzas del siglo XV, aparece ya precisamente prohibiendo que no se hagan llantos excesivos, que no se rasguen la cara, que no se mesen los cabellos, etcétera, etcétera. Prohibiciones que al siglo siguiente, el siglo XVI, se van a hacer absolutamente ejecutivas, ¿no? Pero que van a pervivir más o menos dentro del acervo cultural popular a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX, y vamos a encontrar restos hasta el 20. Bueno, eso es nuestra cultura. Pero actualmente, por ejemplo, el que tenga la oportunidad de ver un funeral musulmán, yo he tenido la oportunidad de verlos, y las plañideras están a la orden del día. O sea, es decir, en el 90% de los funerales de rito musulmán se utilizan plañideras, o sea que en otras culturas sigue perfectamente vivo. Claro, la condición social, no sé si ahora es determinante, ¿no?, en la muerte, pero a lo largo de los años, en la Edad Media, por ejemplo, sí era destacado, por ejemplo, según qué condición social tienes, mueres de una manera u otra. Bueno, más que morir de una forma u otra, lo que se diferencia es el rito posterior, es decir, qué dedicación van a hacerte los vivos para recordarte. Entonces, una persona con una condición social elevada, un burgués, un noble, un mercader, por ejemplo, o un monarca, puede generar una serie de, o tiene una serie de rentas para pagar unos funerales ad hoc, unas ceremonias, y también no solamente para una teatralidad exterior, con una ritualidad popular o litúrgica, sino también para encargar lo que es una liturgia posterior de misas, centenarios, novenarios, etcétera, que en definitiva son lo que van a desembocar en la idea de la fama, ¿no?, ya más posterior, y que tiene una gran importancia. Es decir, el que socialmente tiene dinero para pagarse un recuerdo litúrgico no solamente es por que busque la mediación para la salvación de su alma, sino que también lo que quiere es que perdure su fama, que luego con el tiempo se monumentalizará a través de los grandes sepulcros, ¿no?, que estos al comienzo de la Edad Media pues no existían, eran
lápidas o sepulcros en los cementerios parroquiales o de algún monasterio, etcétera, etcétera. Sí, los padres de la historia de la muerte, ¿quiénes son? Creo que en Francia se ha estudiado mucho al respecto. Bueno, en concreto hay dos, habría que citar dos nombres, entre otros muchos. Bueno, dentro de la escuela de Annales en general aparecen varios nombres, pero hay dos escuelas, la que sería la de Michel Bovell, por una parte, y la de Philippe Arié, por otra parte, que analizando documentación relativamente parecida, con metodologías distintas, y llegando a datos en bruto prácticamente idénticos, pues por ejemplo, encargos de misas, de cera, de velas, limosnas, etcétera, etcétera, y les dan prácticamente las mismas gráficas, o a Pierre Sony, por ejemplo, habría que citar también, La muerte en París. A partir de esos gráficos, las interpretaciones, sin embargo, son radicalmente distintas. En un caso hay una interpretación de que los grandes cambios del siglo XVIII se deben a procesos de secularización, mientras que en otro caso se habla de cambios de piedad. Dos interpretaciones distintas con los mismos datos. Sí, sí. Por ejemplo, a lo largo de la historia también, ¿cómo se ve la muerte y los niños? Es decir, el acercamiento de los niños de la familia a la desaparición de un ser querido. Ha cambiado mucho también. Ahora se habla de la conveniencia quizá de no ocultar, ¿no?, el proceso del final de la vida a los niños más pequeños de la casa. ¿Eso también ha cambiado mucho, esta percepción? Puede ser, pero yo creo que es no solamente a los niños, sino a nivel social. Es decir, también dado un poco a la desaparición del discurso dominante de la Iglesia Católica, esto ha permitido la floración pues, también una cultura permisiva hacia otras formas de entender el más allá, la religiosidad no tiene por qué ser solamente católica, sino que ha abierto un horizonte. Entonces, esto que permite pues, que a los niños no tenga que hablarse de la muerte como un paso hacia otro lugar, sino una ausencia, un cambio. Entonces, eso sí que en determinadas culturas, y luego también a un horror a la muerte, porque mientras que en los medios de comunicación vemos decapitados y muertos, hay una ausencia de respuesta por parte de la sociedad actual a responder a qué es la muerte. Entonces, pero en general, y esto también ha llevado a que a los niños se les oculte o se les diga no, el abuelito no está, o está de viaje, o está por aquí mirándonos, flotando. Pero sí que los sociólogos y los psicólogos recomiendan que a los niños hay que explicarles las cosas, porque los niños son personas, o sea, somos personas con menos edad, entonces es bueno, hay que enfrentarse, hay que verlo, ¿no? En ese sentido, ¿en qué sociedades quizá dan un paso por delante, ¿no?, y ven con más naturalidad la muerte o hablan con ella, o de ella, perdón, en la sociedad con más tranquilidad quizá que en la nuestra? Bueno, yo creo que en general se habla más, se tiene más cercanía a la muerte en las sociedades tradicionales que en las actuales. En la actual se disfraza, se esconde, la muerte está travestida, está escondida, está trivializada y sin embargo en las sociedades tradicionales, entre otras cosas porque el contacto con la muerte era cotidiano, porque las tasas de mortalidad eran importantísimas y la esperanza de vida era muy corta, y entonces la experiencia con la muerte era prácticamente diaria. Y en este sentido, lo que comentabas antes del niño, evidentemente, claro, el niño es una invención relativamente moderna. El estatus de niño es una cosa de hace muy poco tiempo. Tradicionalmente al niño se le consideraba pues, un adulto pequeñito, pero que para el trabajo y para tantas y tantas cosas hacía exactamente lo mismo que un adulto. Y obviamente no se le escondía nada. En la actualidad se intenta esconder la muerte y se intenta trivializar la muerte para todo el mundo. Cuanto más para ese niño para el cual se ha inventado un estatus al que hay que proteger. Y si hay que protegerle de muchas cosas, de la muerte, sin lugar a dudas, mucho más. En cuanto a zonas, pues no sé, tal vez los países, digamos, luteranos, protestantes en general, los países nórdicos de centro y norte de Europa, lleven la muerte con menos dramatismo que los países meridionales. No hay nada más que ver, dramatismo a veces puramente aparente, ¿no? Pero no hay nada más que ver un funeral en Sicilia, irse a Palermo a ver un funeral y verlo en Estocolmo, por ejemplo. Son dos mundos totalmente distintos, culturalmente radicalmente distintos. Tal vez a veces solamente sean formas, pero lo cierto es que el dramatismo con que se toma en los países meridionales es incluso excesivo. Para gente, digamos, más nórdica, más septentrional, pues a mí me ha tocado pues, funerales en Murcia, en Andalucía y demás, y
no sé, lo contemplamos como una cierta exageración, como una demasía, ¿no? Estos gritos, estos llantos, claro, estos el carácter símbolos. se ve ahí también, ¿no? Sin En duda. los funerales, en el adiós a las personas, ¿no? Claro. Bueno, nos quedamos hoy con estas reflexiones en torno a la muerte, nos quedamos con los títulos, además, que firman nuestros invitados: Historia social de la muerte en Euskal Herria, de Juan Madariaga Orbea, y también de la profesora Julia Pavón, Morir en la Edad Media, la muerte en la Navarra medieval. Bueno, dos libros que yo creo que conviene revisar, estudiar y mirar con detenimiento, y que nos harán pensar o reflexionar un poco en la normalidad quizá con la que debamos tomar la muerte, ¿no? También tenemos, bueno, pues una noble señora Erio Andere, Actitudes ante la muerte en el País Vasco en los siglos XVIII y XIX, de Juan Madariaga. Muchísimas gracias a los dos autores por explicarnos, ¿no?, cómo se ve la muerte en diferentes épocas. Gracias, de verdad, en un día, bueno, en el día después de Todos los Santos, ¿no? Gracias, Julia Pavón, gracias, Juan Madariaga. Hasta otra ocasión. Hasta pronto. Hasta luego, hasta Bueno, luego. abrimos así el programa y ahora también reflexionamos y miramos con más detalle la muerte y el duelo. La artista Consuelo Ochoa nos cuenta su idea en la siguiente exposición. Vean. Una belleza helada, craquelada, fisuras que pueden convertirse en abismos, el dolor y el duelo en toda su sagrada pureza, hermosas heridas. He tenido la gran suerte, la enorme suerte de que Rosa Montero me dedicara las frases del inicio de la exposición. Es una exposición sobre el duelo y versa mucho sobre la muerte, pero desde luego quiero que sea una exposición viva. Es parte de un trabajo que llevo realizando durante 3 años, desde el 2012, y que tiene que ver primordialmente con una pérdida importante en mi vida, en mi familia. Y bueno, pues empieza un proceso, como digo, hace 3 años, un proceso de mucha rabia, de mucha impotencia por esa pérdida, y bueno, pues consigo empezar un trabajo que canalizo a través de la pintura, trabajando sobre una superficie horizontal, esculpiendo más que pintando. Yo solamente he trabajado con blanco y negro. Lo que pasa es que bueno, pues el negro tiene un componente que se ha desintegrado, y además, bueno, como trabajo con diferentes densidades, con diferentes materiales, cuando se han maclado, cuando han estado interactuando entre ellos, pues se han descompuesto y han creado toda esta amalgama de texturas, de colores y de impresiones que, bueno, en principio son más duras que en final. En principio tienen mucho más que ver con esa obsesión por la desaparición del cuerpo humano, por lo que queda, por lo óseo, por la memoria de un cuerpo y de una persona. ¿Qué es lo que queda? O sea, al final lo que queda es los huesos, la memoria, ¿no?, de ese cuerpo que existió. Entonces, bueno, pues sin proponérmelo, pero realmente el primer cuadro que pinté era óseo. Es una experiencia que quiero contarla, que quiero compartirla, porque, bueno, posiblemente, bueno, pues alguien pueda verse reflejado aquí. Todo el mundo pasa por el duelo, todo el mundo tiene pérdidas, todo el mundo tiene dolor, ¿no?, en su vida, en algún momento de su vida. Es inevitable, ¿no? La muerte está ligada a la vida, esto es así, y aunque nos empeñamos en negarla, está ahí, y yo creo que, bueno, que mirarla de frente no está mal. No está mal. Yo creo que si se mira la muerte de frente, uno es capaz de entender más cosas de la vida. Me parece importante revitalizar esta actividad con otras actividades que van a funcionar en esas visitas guiadas, que van a ser como si se convirtiera en un proyecto coral, es decir, que va a haber música, va a haber danza,
va a haber escenificación, va a haber literatura, va a haber poesía, acompañando a esta exposición, al duelo, a la muerte y a la vida. Es muy importante decir que, bueno, que es un canto a la muerte, pero para volver a la vida. Tenemos necesidad de volver, o sea, de volver a tener una normalidad, de poder disfrutar de cada cosa, aún así asumiendo las heridas, las fisuras, los craquelados que nos permite todo este panorama, ¿no? Para poder vivir, es así.